El comentario del día. Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Bacuf Escudero y hoy les comparto mi columna en Campus Milenio denominada El Sistema Educativo Mexicano en Números. El informe publicado en septiembre pasado por la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública contiene algunas estadísticas básicas del sistema educativo nacional, así como algunos indicadores internacionales con los cuales se compara el país. Conocer las cifras principales del sistema nacional ayuda a dimensionar los problemas y retos que el país enfrenta para cumplir, por un lado, con lo expresado en el artículo 3 constitucional y por el otro, con los compromisos y metas que se pactan con organismos internacionales, como son los casos de la Organización de las Naciones Unidas o de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. México cuenta con un sistema educativo muy grande, diverso y complejo, que debe atender a poblaciones muy pequeñas y vulnerables, en zonas rurales y apartadas, así como a poblaciones privilegiadas de las grandes urbes y en su interior a grandes poblaciones marginadas que viven en su periferia. En números redondos, en todos los niveles y modalidades educativos, el sistema educativo nacional está conformado por cerca de 34.7 millones de alumnos, aproximadamente 2.1 millones de docentes y 260,000 escuelas. De acuerdo con el INEGI, la población entre 3 y 29 años es cercana a 59 millones, lo que significa que el sistema educativo atiende al 64% de la población en edad de estudiar y dejar sin atender a cerca de 21.3 millones. De aquellos que asisten a la escuela a nivel nacional, por cada 100 niños que ingresan a la primaria, solo 28 terminan la educación superior. Sin embargo, en la Ciudad de México la termina el 52%, mientras que en el estado de Oaxaca y Guerrero apenas lo hace el 12%. En términos de aprendizajes, tanto los estudios nacionales como en los internacionales, entre 40 y 60% de los estudiantes mexicanos que terminan la educación básica no logra adquirir los aprendizajes esenciales de lectoescritura, ciencias y matemáticas. El sostenimiento de la educación en México varía sustancialmente en su matrícula de acuerdo con el nivel educativo. En el nivel inicial, 47% es pública y 57% es privada. En el preescolar, es de 87% y 13% respectivamente. En primaria y secundaria es aproximadamente de 90% y 10%. En educación media superior es de 85 y 15%, mientras que en educación superior es de 63% y pública el 37% es privada. Una característica que distingue al sistema educativo nacional es la cantidad de niños y centros escolares de las escuelas indígenas, multigrado y unitarias. En el ciclo 2022-2023, la matrícula de educación indígena inicial, preescolar y primaria fue de 1.2 millones de escolares que fueron atendidos por 60,000 docentes en 22,000 escuelas. En el mismo ciclo, las escuelas multigrado y unitarias atendieron a cerca de 13.3 millones de niños en 69,000 centros escolares. Finalmente, los estudiantes con necesidades especiales sumaron 645,000 atendidos en 6,000 escuelas especiales. Un grado por década. Las tasas netas de cobertura en educación preescolar de 3 a 5 años es de 68%, en primaria es de 100%, en secundaria de 95%, en educación media superior de 77% y en educación superior de 35%. La escolaridad promedio de la población mexicana ha crecido a lo largo del tiempo. En 2010 era de 8.6 grados escolares, mientras que en 2022 fue de 10 años escolares, equivalente al primer año de bachillerato.
Lo anterior implica que crecemos a una velocidad de 1 grado escolar por década. Es decir, nos tomará 20 años más para que alcancemos la meta de contar con una escolaridad promedio de 12 grados escolares, equivalente a la educación media. Por otro lado, el analfabetismo mexicano ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, mientras que en 2010 esta población era equivalente al 6.7% de la población mayor de 15 años, en 2022 fue de 4.3%. Es decir, cada 10 años el analfabetismo se reduce en 2 unidades porcentuales. En 20 años más el país estará muy cerca de no padecer este problema educativo que afecta a la población más vulnerable. En términos de la infraestructura educativa, sin contar los niveles de educación inicial y preescolar, se detectan las siguientes carencias de las escuelas de educación básica. 7% sin electricidad, 22% sin agua potable, 18% sin lavabos de mano, 6% sin sanitarios independientes, 42% sin computadoras, 53% sin internet, 66% sin infraestructura para discapacidades y 78% sin materiales adaptados a necesidades especiales. Para apreciar la dimensión de estas carencias, basta recordar que el número de escuelas de primaria y de secundaria suman cerca de 138,000, las que en conjunto atienden a cerca de 20 millones de estudiantes. Así, aproximadamente 9,600 escuelas carecen de electricidad, 30,300 de agua potable, 8,200 de baños independientes y 57,900 de computadoras, y así sucesivamente. Por otro lado, el gasto educativo de la educación en México en 2023 fue de 1,287,807 millones de pesos, de los cuales 1,035,000 correspondió al gasto federal y 250,802 fue gasto estatal y municipal. El total de estos recursos se distribuyó de la siguiente manera: 589,924 para educación básica, 140,856 para educación media superior, 162,000 para educación superior y 142,141 millones para otros gastos. De acuerdo con la SEP, la inversión educativa en México equivale a 5.9% del Producto Interno Bruto, 4.4% de financiamiento público y 1.5% de financiamiento privado. Finalmente, hay que decir que para que las cifras educativas nacionales tengan un sentido mayor, es necesario hacer 3 tipos de comparaciones. Primero, respecto al propio país a través del tiempo. Segundo, respecto a otros países similares al nuestro. Y tercero, respecto a las metas que el país se proponga alcanzar en sus propios planes de desarrollo. Y finalmente, respecto a los objetivos que proponen los organismos internacionales de los cuales formamos parte. Muchas gracias. Recuerda que puedes escuchar esta y otras columnas de opinión en comentariodeldia.com, en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google o Amazon, y por supuesto no se te olvide seguir a @comentarioddd en Twitter, Instagram y Telegram, y a @comentariodeldia en Facebook y YouTube.